En la Edad Media, muchas chicas y mujeres jóvenes elegían el camino de la vida monástica, creyendo que servir a Dios en un convento era la máxima expresión de piedad. Ni siquiera sospechaban las pruebas y las inesperadas realidades que las esperaban detrás de los muros de los monasterios. Por ejemplo, podrían tener que atender a toda una multitud de hombres borrachos de la aldea cercana, porque en los conventos ingresaban chicas exclusivamente con pensamientos puros. Antes de entrar, cada una de ellas, ya fuera una niña joven o una mujer, imaginaba una vida tranquila y solitaria, leer oraciones durante horas, tal vez incluso de rodillas, pero ninguna de ellas podría haber imaginado, ni en la peor pesadilla, cómo la poseerían varios hombres en diferentes posturas, de rodillas, durante mucho tiempo y sin piedad. Si hubieran sospechado esto, o lo hubieran oído de alguien, habrían huido despavoridas, y los conventos habrían quedado vacíos. Bienvenidos, estimados espectadores. Hoy hablaremos de cómo vivían las monjas en la Edad Media, de lo que tenían que sacrificar para entrar en un convento de mujeres, y si es verdad que una monja mayor vigilaba a las demás. También descubriremos cómo se divertían las monjas para escapar de la monotonía, e incluso violaban algunas reglas. Asegúrense de escuchar y ver este video hasta el final para tener una idea completa de la vida de una monja medieval. Principalmente las chicas eran enviadas a los conventos por sus padres, sin preguntarles si ellas lo querían. Simplemente había circunstancias familiares, y así colocaban a sus hijas. Existe la opinión de que el convento aceptaba y daba refugio solo a chicas inocentes e intactas, es decir, eran vírgenes puras que podían convertirse en novias del Señor. Y eso era realmente así. Incluso intentaban hacer una verificación. Así decirlo, miraban bajo la falda de las chicas. Por supuesto, en esa época el nivel de desarrollo de la medicina dejaba mucho que desear. Pero con el tiempo, gracias a que era casi imposible determinar con exactitud si una chica era casta o no, empezaron a poner menos énfasis en la virginidad y más atención a lo que la familia podía sacrificar enviando a la niña o a la mujer al convento. Sin embargo, una vez dentro del convento, se esperaba que vivieran con decoro y decencia. Y por supuesto, no comunicarse con hombres. Esas eran las reglas. Pero no siempre y no en todos los conventos era así. Pero ustedes mismos lo entienden. Aunque en los conventos llamaban a las monjas novias puras de Cristo, las pasiones y los deseos bullían dentro de las monjas jóvenes. E incluso las mayores. Las mujeres no siempre podían controlar los deseos de su cuerpo. Pocos podían superar las tentaciones de su cuerpo físico. Para que los malos pensamientos no visitaran la mente desde la juventud, el día se estructuraba desde la mañana temprana. Y eso era la oración. Todo el día estaba marcado por oraciones. A las monjas les ponían hábitos holgados que se vestían por la cabeza. La ropa era áspera y pesada, y al final del día, la parte inferior se ensuciaba. El hábito se volvía aún más pesado, especialmente si era primavera, invierno o un otoño lluvioso. Estas molestias distraían a las chicas de los deseos naturales del cuerpo. Al final del día, solo querían llegar a la cama y descansar, y ya no había pensamientos sobre un hombre guapo, mucho menos sobre relaciones con contacto físico o, por ejemplo, caricias corporales. Había medidas aún más radicales cuando ni el trabajo pesado ni las oraciones ayudaban, y el llamado de la naturaleza se volvía más fuerte. Las monjas recurrían a extremos. Se rociaban con agua fría en el frío para calmar el ardor amoroso. Pero todo esto conllevaba el riesgo de neumonía.
Las monjas entendían las consecuencias de sus deseos, y la astucia y los deseos carnales vencían a las novias puras del Señor. Se escapaban en secreto a lugares apartados, se conocían con hombres y, para que nadie las viera, se entregaban a actos vergonzosos hasta el agotamiento. Sin elegir si el hombre era un simple campesino o un intelectual, lo principal era satisfacer sus necesidades. Todos los humanos son pecadores, y las monjas también tienen sus debilidades y deseos. A partir del siglo X, cuando las reglas se endurecieron especialmente en los conventos ingleses, en la realidad todo era mucho más picante. Frente a las puertas secretas del convento, a menudo se formaban colas de hombres comunes para caer en el amor y las caricias con las monjas. Y créanme, ninguna de las novias puras se quedaba sin amor ni caricias. Y a veces la abadesa mayor en el convento lo sabía. Pero ¿qué hacer si los hombres quieren a las monjas? Y ellas están de buen humor, y la oración y el trabajo fluyen. Y lo más importante, por las caricias los hombres pagaban dinero, es decir, era rentable. El vino corría a raudales y la cola por las chicas también fluía como un río. Si llegaba al convento un vecino intelectual o simplemente un varón rico, le ofrecían una belleza, y la más curvilínea, y el pago por ella era mucho mayor. A veces viajeros se quedaban a pasar la noche en el convento, y ellos también tenían deseos de caricias con las monjas. Por supuesto, estas actividades no se practicaban en todos los conventos, pero en algunos, sin duda, la vida no era aburrida, por decirlo así. Algunos de los primeros conventos femeninos aparecieron en Europa occidental. Las menciones de tales construcciones, es decir, conventos, se remontan al siglo I de nuestra era. Las mujeres que adoraban a Dios y aspiraban a una vida ascética moderada, esperaban precisamente tal destino en los conventos. Sin embargo, no toda representante del sexo femenino podía soportar la prueba antes de ser consagrada como monja. Como prometimos, hablaremos de cómo las monjas violaban las prohibiciones en los conventos femeninos. Tales actos estaban relacionados con el hecho de que las chicas y mujeres a menudo se cansaban de las prohibiciones constantes y las numerosas restricciones, y por eso a veces buscaban permitirse algo más que solo el servicio divino. Las chicas reprimían sus deseos secretos de una conexión prohibida con hombres de las maneras más radicales y a veces incluso crueles. Los curanderos les sacaban sangre con sanguijuelas y cortes en las orejas. Las chicas bebían infusiones calmantes de hierbas medicinales y llevaban camisas tejidas con áspera lana de cabra, después de lo cual la piel picaba mucho, lo que distraía a las habitantes del convento de los pensamientos pecaminosos. Las monjas renunciaban a la comida carnosa y calórica. Toda la ración diaria consistía en una jarra de agua y un trozo de pan duro. El organismo exhausto gradualmente pasaba del instinto de reproducción a la supervivencia. Si los métodos indulgentes no ayudaban, las madres abadesas azotaban a las monjas con látigos. A las desobedientes las ponían cadenas pesadas. De esta manera, las monjas lograban superar los deseos pecaminosos en un corto plazo. Aunque se permitía salir del convento femenino y dejar el servicio, esto solo ocurría en casos extremos. Algunas monjas elegían una solución completamente diferente. Para ello, se reunían en secreto con hombres, y en el momento adecuado, incluso se escapaban del convento en secreto, para no atraer atención innecesaria de los demás. Las monjas hablaban en susurros o usaban gestos. Y por último,
Las monjas a menudo mantenían relaciones con representantes de su propio sexo para evitar sospechas y responsabilidad por lo hecho. Las mujeres dormían con una vela encendida y también no se quitaban la ropa. Por eso no todas las monjas soportaban las pruebas de la castidad y pecaban antes. Un medio natural de protección contra las tentaciones era el aislamiento y la autoflagelación. Las monjas no salían de los muros del convento hacia los hombres. Simplemente no los veían, excepto al sacerdote, al que seleccionaban con especial cuidado. El aislamiento podía llegar a un grado extremo. El anacoretismo sin contactos con personas en absoluto. Por el principio, los ojos que no ven, corazón que no siente. Gracias.